hablemos un poco sobre sociología jurídica. En esta oportunidad tenemos el concepto, las características fundamentales, la diferencia entre sociología general, sociología jurídica y el derecho, y los conceptos sociojurídicos fundamentales. Partimos del concepto, y para lo cual veamos algunas definiciones. Jesús Ángel de la Torre define la sociología jurídica como una disciplina científica con relación al derecho, al fenómeno jurídico, el cual es su objeto formal, es decir, la perspectiva desde la cual se aborda el análisis del derecho. El quehacer científico de la sociología jurídica consiste en entender el fenómeno jurídico como resultado de procesos sociales interdependientes del efecto que el derecho tiene como regulador de la acción social. Renato Treves, por su lado, dice que la sociología jurídica sirve para designar una disciplina que tiene como objeto de estudio las relaciones entre el derecho y la sociedad. Otra definición es la de Carbonnier, que dice que la sociología jurídica es aquella rama de la sociología general que tiene por objeto una variedad de fenómenos sociales, los fenómenos jurídicos o fenómenos de derecho. El objeto de estudio de la sociología jurídica se circunscribe a las relaciones entre el derecho y la sociedad, a partir del marco normativo imperante en cada país y en el contexto internacional, que determinan los comportamientos lícitos o ilícitos de los individuos y de la sociedad en general. Asimismo, examinan de qué modo interfieren otros factores característicos de la acción humana, observando también a nivel institucional cuáles son las encargadas de relacionar los fundamentos culturales, sus funciones específicas con la sociedad, regula también la formación y aplicación del derecho como abogados, funcionarios judiciales, juristas y operadores jurídicos en términos generales. Se encarga de indagar entre la sociedad sus opiniones sobre el contenido de la normativa, de acuerdo con su cultura, valores y otros factores que los identifican. La sociología jurídica tiene como objeto de estudio las relaciones entre el derecho y el comportamiento social. Sin embargo, cada vez es más evidente el vínculo con otras ciencias que pueden tener temas comunes de interés, como la antropología, la economía, la política y la historia, y que a su vez los estudios sociojurídicos se aproximan al uso de métodos y enfoques propios de estas disciplinas. Hoy en día es muy difícil en la práctica esforzarse por marcar líneas divisorias, puede ser un esfuerzo vano toda vez que lo que es realmente importante es el resultado final de los estudios y formulaciones teóricas. Por otra parte, cada vez es más difusa la línea que separa los distintos objetos de estudio, así como sus métodos y propósitos. Hoy en día, marcar una frontera entre la sociología jurídica y otras disciplinas sociales resulta bastante complejo. También sabemos que es necesario establecer alguna identidad entre las diferentes disciplinas. Sin embargo, es ampliamente aceptado que la sociología jurídica es interdisciplinaria y transdisciplinaria, ya que se nutre de otros campos del conocimiento y va más allá, en la medida que promueve un abordaje del conocimiento integral que amplía los espacios para la creación de nuevos conocimientos. La interdisciplinariedad permite abordar diversos problemas teóricos y sociales de la relación derecho y sociedad con mejores herramientas conceptuales y metodológicas. Esta relación es relevante a través del vínculo con temas como la violencia política, la democracia, el narcotráfico, los derechos humanos, los estudios relacionados con el derecho de género,
la violencia intrafamiliar, conflictos sociales en general, el pluralismo político y hasta los efectos de la globalización en el derecho, obliga a los sociólogos a ser más acuciosos en sus investigaciones al relacionar otras disciplinas. Características fundamentales de la sociología jurídica. La sociología jurídica tiene las siguientes características que la identifican como una disciplina autónoma frente al derecho y a otras ciencias sociales y humanas. La sociología jurídica es una rama de la sociología general que aporta importantes elementos para la comprensión del fenómeno del derecho y su relación con los fenómenos sociales. En general, no es definida como una disciplina del derecho, sino como una rama de la sociología general, puesto que está más vinculada a la sociología que al derecho, como ya dijimos. En cuanto a sus métodos y forma de abordar el conocimiento, está más vinculada a la sociología que al derecho, aunque no de manera exclusiva. Hace énfasis en el uso de métodos empíricos de investigación, como la observación, la entrevista, el cuestionario, estudios de casos, métodos experimentales. Pretende un análisis crítico de las situaciones jurídicas a través de una aproximación realista. Se ocupa de los fines y las funciones del derecho, aunque no tiene la exclusividad sobre el tema. Y por último, se ocupa de la organización del sistema legal, sus operadores y la forma como las personas definen su realidad jurídica. Ramón Soriano nos dice que la sociología jurídica se ocupa de la influencia de los factores sociales en el derecho y de la incidencia que éste tiene a su vez en la sociedad, la mutua interdependencia de lo social y lo jurídico. En síntesis de este apartado, la sociología jurídica es considerada como una rama de la sociología general, cuyo objeto es el estudio de los fenómenos sociales que se refieren al derecho, buscando el descubrimiento de las leyes o causas que explican el surgimiento y desarrollo de los diferentes sistemas e instituciones del derecho. Abarca todas las formas de interacción entre la sociedad y el derecho. Diferencia entre sociología general, sociología jurídica y el derecho. La sociología general pone su enfoque en todo lo que respecta a las relaciones entre los individuos y los distintos grupos dentro de una sociedad, de acuerdo a la naturaleza de la misma, el medio o realidad inherente a cada una y las cuestiones culturales propias de los diferentes grupos de individuos, mientras que la sociología jurídica se enfoca solamente en la relación que hay entre el derecho y la sociedad, ya que rige los comportamientos humanos en conglomerados de una sociedad con base en la normativa jurídica que surge de las realidades específicas de cada país. La sociología jurídica engloba todos los fenómenos de los que en el derecho pueden ser causa, efecto u ocasión. Tiene como objeto de estudio las relaciones entre el derecho y el comportamiento social. Sin embargo, cada vez es más evidente el vínculo con otras ciencias que pueden tener temas comunes de interés como la antropología, la economía, la política, la historia, y que a su vez los estudios sociojurídicos se aproximan al uso de métodos y enfoques propios de estas disciplinas. La mayor parte de los problemas nacionales de gran magnitud en cada país están estrechamente relacionados con el derecho. La violencia, el narcotráfico, la corrupción,
los mecanismos de participación democrática, la crisis de la administración de justicia como espacio para el tratamiento de los conflictos sociales, la ausencia de desarrollo económico, la violación de los derechos humanos y la marginalidad social. El derecho, por su parte, siendo el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones sociales entre individuos y grupos en la sociedad, integra todos los cuerpos normativos, mejor conocidos como ordenamientos jurídicos de cada país, las denominadas cartas magnas o constitución de la República en nuestro medio, las leyes secundarias, reglamentos, resoluciones judiciales, el sistema institucional, principios, normas que regulan las conductas humanas en una sociedad en la búsqueda de la armonía, el bien común, la seguridad y la justicia. Las normas jurídicas tienen carácter obligatorio, legitiman los sistemas de sanciones, se reconocen las autoridades a las que les corresponde aplicarlas, de manera que es imposible ubicar al derecho fuera de la sociedad y de su funcionamiento. En síntesis de este apartado, la sociología general se ocupa de las relaciones entre individuos y grupos de una determinada sociedad. La sociología jurídica se ocupa solo de las relaciones entre sociedad y derecho. La sociología jurídica no busca desplazar o reemplazar al derecho, ya que éste se encuentra debidamente delimitado en el estudio e interpretación de las normas jurídicas. La sistematización de las normas conforme a un orden jurídico es tema que corresponde al derecho. La sociología jurídica debe conocer las normas, pero solo para determinar las múltiples relaciones de estas con la sociedad. El derecho establece los límites a los integrantes de la sociedad a través de las normas jurídicas que llevan implícito el sistema de sanciones y las instituciones para aplicar esas normas. Conceptos sociojurídicos fundamentales. Una sociedad no puede tener un desarrollo armonioso si no logra conjugar principios fundamentales como la libertad, la justicia y la igualdad. La libertad alude a la capacidad que tiene cada persona de ejercer sus derechos individuales bajo condiciones normales, ya que la libertad no puede ser irrestricta, debido a que se encuentra restringida, sujeta y limitada por el orden jurídico que cada sociedad establece, de manera que su ejercicio sea compatible con los demás derechos y aspiraciones de los individuos. La libertad puede ser de dos tipos, positiva y negativa. Positiva porque la voluntad y las decisiones personales no se encuentran sometidas a la de otro u otros en la medida que cada individuo es autónomo. Y negativa porque esa libertad de obrar o positiva encuentra obstáculos en la construcción o sometimiento de otro u otros individuos. Ambos tipos de libertad no pueden ir separados. Las libertades individuales como la de expresión, opinión, organización, libertad económica, etc., no pueden ejercerse al margen de las libertades de otros individuos. Las connotaciones de libertad: libertad de expresión, de asociación, de culto, libertad sindical, libertad económica, libertad de organización, libertad de circulación, y se puede decir de cada una, como por ejemplo el caso de la libertad económica, que específicamente la Constitución de la República dice que se garantiza la libertad económica en lo que no se oponga al interés social, es decir, tiene esa restricción. Esa libertad económica es ejercida por los diferentes agentes económicos o sujetos del derecho económico, las empresas, las familias, el Estado, los individuos.
La igualdad. La igualdad tiene muchas expresiones. La más conocida es la igualdad ante la ley. Implica que no debe existir discriminación por encima de las desigualdades y que la justicia debe garantizar la imparcialidad. El artículo 3 de nuestra Constitución de la República dispone claramente esta expresión y significa que no se elaboran cuerpos normativos o legales especiales para determinados segmentos de la sociedad en función de su raza, sexo, nivel de ingresos, origen étnico, religión o cualquier otra característica, como ya lo he expresado en alguna clase presencial o virtual. Es en la práctica del derecho donde reside el problema, en el sentido que no es lo mismo tener un despacho jurídico de especialistas en X o Y rama del derecho a cargo de una defensa a que le asignen un defensor público, no porque estos no estén preparados, sino porque tienen demasiados casos, demasiados expedientes, algunos más complejos que otros para poner especial atención a cada uno. También ocurre en materia económica, que en el afán de, entre comillas, impulsar ciertas actividades productivas, se crean leyes que incentivan sectores que se espera que por un efecto de rebalse beneficien a toda la población, pero eso nunca ocurre. Por ejemplo, la gran cantidad de tratados de libre comercio que tenemos vigentes en este país, que a la fecha solo han beneficiado a un número ínfimo de empresas, mientras el resto está a la espera de los efectos positivos de esos acuerdos. Esta expresión suele utilizarse también para referirse a la igualdad jurídica. Igualdad de derechos. Supone que todos tenemos los mismos derechos. Están consignados en la Constitución de la República, pero en la práctica el cumplimiento no es igual en beneficio de todos y todas. No alcanzan a todos y todas de la misma manera. Por ejemplo, no es lo mismo el derecho al trabajo bien remunerado, aunque sea una expresión relativa, cuando estamos en medio de una pandemia, una crisis económica. Si antes de esta crisis era difícil para algunas personas conseguir un empleo decente, aunque sea con un salario mínimo, hoy es peor y eso genera frustración, desamparo, afectando también el derecho a una vida digna por la connotación que ésta conlleva. Eso no significa que nuestros derechos dejan de existir, siguen ahí, pero hacerlo valer es lo que se dificulta. Igualdad de oportunidades. El ejercicio de los derechos por parte de los miembros de la sociedad depende de muchos factores, fundamentalmente en una democracia social en la que se supone que se aplican correcciones a las desigualdades, como en el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda digna. Por ejemplo, podemos citar una noticia que circuló en varios medios hace pocos días en cuanto a la deserción de estudiantes de la Universidad de El Salvador para el ciclo 2, que habría alcanzado el 18%, mientras que en otros años llegaba al 11%, lo cual es atribuible básicamente a la falta de acceso al Internet residencial u otra modalidad como los módems o datos que están fuera del alcance de algunas familias, que además se han quedado sin fuentes de ingreso. En este sentido, las oportunidades de esos estudiantes a continuar su formación universitaria se ha bloqueado. Ojalá que solo sea temporalmente. El gobierno, por su parte, adeuda varios millones de dólares a la universidad de los que habría podido utilizar para ayudar a esos estudiantes con dispositivos y módems. Incluso se realizaron consultas en línea el ciclo pasado para identificar la magnitud del problema. En las universidades privadas ocurren otras situaciones porque deben pagarse cuotas grandes mensualmente
que ya han quedado fuera del alcance de las familias para cubrirlas. La justicia es un valor y un bien social, a través del cual cada sociedad busca la armonía o el equilibrio entre sus integrantes. Ese equilibrio se sustenta fundamentalmente en la igualdad, de ahí que sea muy común hablar de justicia, libertad, justicia e igualdad, por el hecho que el valor justicia requiere de la igualdad como condición necesaria para la armonía o el equilibrio entre las partes. Situaciones de justicia: existe la justicia retributiva, también llamada justicia conmutativa, que es igual a la relación entre las partes. A cambio de una mercancía hay que pagar un precio. A cambio de trabajo se paga un salario. Si a alguien le causan un daño, merece una indemnización. Si una persona comete un delito, debe recibir un castigo o sanción, es decir, buscando los equivalentes. Justicia distributiva, también denominada justicia atributiva, consiste en la asignación de ventajas y desventajas, derechos o deberes, recompensas o castigos a una diversidad de individuos que pertenecen a un determinado segmento de la sociedad. Entre los miembros de una familia, derechos y deberes de la mujer, derechos y deberes de los esposos o maridos, derechos y deberes de los hijos que merecen tratos dignos, el de los trabajadores en cuanto a los derechos que se derivan de su actividad, de su capacidad, preparación académica, su aporte en el proceso productivo según nuestra Constitución, salarios dignos. Las reglas generales de justicia consisten en tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales de manera desigual, aplicar la ley con escrúpulos o imparcialidad mientras no sea reemplazada por otra. Las reglas se deben aplicar según el contexto social, económico y cultural que predominan en cada sociedad en diferentes momentos. Un criterio de justicia de dominio generalizado es el de que ante la comisión de un delito se debe aplicar un castigo, como cuando los papás reprimen a los hijos porque no realizan sus tareas escolares, o el docente cuando realiza una actividad evaluada y el estudiante no atiende las indicaciones. Asignará una calificación que causa malestar en el estudiante, pero no a sus pares que obtuvieron una mejor calificación por haber presentado un mejor trabajo. Para el primero, su nota es injusta, pero para los pares fue justa. Libertad, igualdad y justicia se encuentran ligados en la medida que la armonía o el equilibrio en toda sociedad se busca a través de la justicia, la cual requiere de la igualdad y la libertad como condiciones necesarias. Se relaciona a la libertad individual con las libertades colectivas, con la igualdad deseable y a esta con lo justo. Justicia como equidad: los principios de justicia son aquellos que elegirán personas libres y puramente racionales, que solamente se preocupan por su propio interés. Si estuvieran en una posición original de igualdad, podría hablarse entonces de justicia, en el cual todos los individuos tienen igual derecho de participar en un sistema de libertades básicas para todos, es decir, igualdad de participación en un sistema universal de libertades. Por ello entendemos muchas veces a la justicia como sinónimo de equidad. Otras conceptos sociojurídicos son la norma, la sanción, deberes, valores, incertidumbre, certidumbre, seguridad jurídica, control social, derechos humanos, derechos fundamentales.